Paco Moncayo. Él fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también fue consejero presidencial en materia de seguridad del presidente Guillermo Lasso por un corto periodo. General Moncayo, bienvenido. Quisiéramos analizar con usted la situación del país, los diferentes frentes que tiene el gobierno, particularmente las connotaciones internacionales del conflicto de Ecuador, más de estos ataques en la frontera que han afectado al ejército ecuatoriano. El día de ayer conversábamos con un destacado periodista de investigación de Ecuador y señalaba que hay connotaciones internacionales que hay que analizar del accionar de las mafias, que los lobos son caso de estudio a nivel de Latinoamérica. Quisiéramos escuchar su opinión. Bueno, muy buenos días en primer lugar, qué gusto estar con usted, un saludo afectuoso a la audiencia. Con usted hemos conversado muchas veces sobre la naturaleza de la amenaza. Además de todo esto, hay información oficial de las propias Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la droga y el delito. Este es un fenómeno que amenaza no a un país, no a una región. Su propio nombre lo indica, crimen organizado transnacional. Todos sabemos cómo se mueven los hilos, cómo actúan los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que negocian con nuestros grupos, los utilizan dentro de la cadena de producción y comercialización de la droga. Todos sabemos que inclusive el Comando Capital, que es uno de los grupos más violentos en el Brasil, tiene operadores ya en nuestros territorios. Igual se dice de este cártel de Aragua, venezolano. Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Entonces, las mafias italianas, bueno, desde el punto de vista del contexto global, nuestro territorio se ha convertido en una plataforma dentro de la cadena de producción, transporte y comercialización de la droga, además de los diversos delitos conexos como la minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de órganos, contrabando, en fin. Por otro lado, el Ecuador se ha convertido en el espacio ideal para cumplir esta función especial dentro del sistema de la gran empresa del crimen organizado, y para eso, evidentemente, era necesario cooptar al Estado, porque de otra manera no habrían podido tener la libertad de acción con la que han venido actuando en el Ecuador. Tercer punto, este es fundamentalmente un problema que se genera en los dos países vecinos. La desgracia de nuestro pequeño país es que el primer productor de cocaína, el primer productor de la hoja de coca, de los arbustos de coca, de la pasta de coca, del clorhidrato de cocaína, está al norte. Primero en el mundo, con alrededor de un 65-70%. Por el sur está el segundo mayor productor, y una parte de la producción, porque mucha de ella sale más bien por la cuenca del Amazonas, está saliendo también por el Ecuador, pero también el Perú es un centro importantísimo en el otro negocio perverso que es el tráfico de armamentos. Entonces, esta realidad la hemos conversado con usted mismo en
cuántas ocasiones, con cuántos medios. Todo esto configura la situación que el presidente, a mi juicio de una manera oportuna y valiente, al declarar que el Ecuador está en una situación de conflicto armado interno. Todos sabemos que conforme al derecho humanitario se clasifican conflictos armados internacionales, conflictos armados internos. Ese momento, lo que ha hecho el presidente es reconocer una realidad que mucha gente se obstina en no ver. La realidad de que en el Ecuador estamos sufriendo un problema de orden público ni de seguridad ciudadana. Detrás de los problemas de orden público, de seguridad ciudadana, está una amenaza mayor con alcance transnacional que está violando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, y por eso, por fin, el Ejecutivo tomó esta decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas y de atacar uno de los centros de gravedad que igual venimos hablando cuánto tiempo, que eran los centros carcelarios, el sistema penitenciario, convertidos desde hace 15 años en los puestos de mando y control desde los que se dirigían todas las operaciones y que hasta, en cierta forma, eran refugios para los delincuentes, estaban más seguros en estos centros penitenciarios, más cómodos además, con piscinas, con todo tipo de comodidades, con fiestas cumpleañeras, con mujeres que entraban y salían. Entonces, una medida oportuna, necesaria, indispensable, tomar esos penitenciarios que estaban controlados por una institución que se ha demostrado ineficiente y cooptada, porque los que verdaderamente gobernaban los centros carcelarios no era el SENAI, sino eran los criminales. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo, pero yo voy a poner énfasis. ¿Por qué le pasa esto al Ecuador? Porque tenemos un Estado cooptado por el crimen organizado, como lo demuestra clarísimamente los informes de la fiscal general. Quizá, general Moncayo, lo importante en estos momentos es evaluar que también lo está haciendo el gobierno. La declaratoria de conflicto armado interno ha sido ya analizada del estado de excepción, que dicho sea de paso terminará este próximo 8 de abril. Es el marco en el cual se desenvuelven las actividades. Hay una coincidencia en el sentido de que el control en las cárceles es fundamental y esto sí se ha logrado. Pero hay dudas en cuanto a lo que está sucediendo en cuanto a efectividad en el país. Muertes violentas que se discuten en los más altos niveles con cifras que no son contrastadas adecuadamente y permiten a contradictores políticos del gobierno señalar que en lugar de la disminución que expresa la canciller, por ejemplo, de que hay un 60% menos de muertes violentas en Ecuador, estas han subido, o que crímenes como crímenes de secuestro, de extorsión, también han subido en Ecuador. Diversos expertos, como Daniel Pontón, ha señalado que el Plan Fénix no sabe si existe. Él es un académico que usted debe conocer, ¿no? Él dice si es que hay el Plan Fénix, es el secreto mejor guardado en Ecuador. Otros analistas, como el arquitecto Carrión de la Flaxo, señala que la falta de una estructura y objetivos claros es lo que debilitan al Plan Fénix. También pone en duda su existencia y si es que en realidad hay estrategias que se encuentren claras, con objetivos, con metas que se tienen que cumplir. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué evidencias hay en cuanto a la coherencia con la que el gobierno nacional está enfrentando este delicadísimo tema? ¿Hay estrategias? ¿Hay una logística adecuada? La verdad es que
No se puede improvisar un plan. No puede decir que el presidente hace un plan en Carondelet con algunas personas que son de su confianza. Una guerra no se enfrenta así en ninguna parte del mundo. Una guerra, porque eso es lo que ha declarado el presidente que estamos viviendo, implica una institucionalidad fuerte, niveles distintos de conducción, nivel político, nivel estratégico, nivel operativo, nivel táctico, y todos deben saber el plan, pues. Cuando nosotros fuimos el 81 a la guerra, el 95, todos en su nivel sabíamos el plan y cómo estaba organizado el plan, porque el plan de la escuadra está vinculado al del pelotón, el del pelotón a la compañía, el del batallón a la brigada, y así podemos decir que tenemos un plan. Si no, no hay plan. Pero además, general Un Moncayo, plan, perdone que le interrumpa en este punto, el plan debería socializarse y ampliarse a los gobiernos autónomos descentralizados y a otros sectores que de una u otra manera tienen competencia y tienen también una responsabilidad fundamental en lo que es materia de seguridad. claro. Mire, yo soy profesor de estas materias, ¿no? Como ustedes saben, no sé, inclusive si les envié, y está saliendo una segunda edición de mi libro Seguridad y Defensa, que tiene más de 500 páginas. Yo no hablo de memoria. Aquí en el país hay personas que saben de esto. El caso del arquitecto Carrión es un caso evidente, un estudioso de estos temas y muchas otras personas. Entonces, cuando están diciendo lo que informan, no lo están haciendo para atacar al presidente, están diciendo para pedir lo que venimos pidiendo a gritos. Yo escribí un artículo largo que se publicó en La Hora que se titulaba La seguridad no se improvisa. Entonces, como usted plantea, cerraron la Secretaría de Seguridad, que se entiende que es el órgano de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque este consejo, el COSEPE, es el responsable, no es el ejecutivo, porque el problema es del Estado. El problema no es del ejecutivo, el problema debe ser enfrentado desde el Estado con todas sus funciones y lo que usted plantea, con todos los niveles de gobierno. A propósito del COSEPE que usted menciona, general Moncayo, recordemos que en los últimos tiempos del gobierno de Lasso, en forma previa a que usted ingrese como asesor, usted reclamaba que el presidente debía activar a la COSEPE. Entendemos que con su consejo efectivamente esto se hizo y esto se ha mantenido hasta los actuales días. El día de ayer se reunía el COSEPE, estaba el presidente de la República también, que fue de Guayaquil a Quito para reunirse. ¿Qué función, qué misión ha venido cumpliendo y cómo lo está haciendo el COSEPE? Bueno, mire, el COSEPE actuó de una manera adecuada, lo puedo decir porque lo vi en el último periodo que estuvo el presidente Lasso. El COSEPE se reunió 4 o 5 veces. Del COSEPE salió ya la declaratoria de que el crimen organizado actuaba mediante acciones terroristas. Y claro, era lógico como el COSEPE lo declaró, porque en ningún sistema penal usted tipifica personas, pues no es cierto, tipifica el acto, tipifica el robo, tipifica el crimen, no a los criminales. Por eso no se nombra en esa ocasión 20 o 12, ningún número de agrupaciones, porque además estas agrupaciones son tremendamente flexibles, aparecen, desaparecen, cambia de nombre. En esa época el COSEPE hizo muy bien al tipificar como una acción terrorista la del crimen organizado transnacional. Entonces pueden ponerse los pioneros 20 nombres, es la acción y no el grupo lo que se tipifica. Esto es lógico. Cuando llegó el presidente les puso nombre, pero lo que ya hizo ya estaba
definido por el COSEPE. Lo que el presidente Lasso no hizo fue declarar la situación de guerra interna y disponer que se tomen los centros de mando y control de los delincuentes. Bueno, también acuérdese usted que en esa época el COSEPE se refirió con mucha precisión a la corrupción del sector público y privado como elementos que coadyuvan al cometimiento de los crímenes. ¿Y esto por qué? Porque si el segundo centro de gravedad no se ataca, que es el lavado del dinero, no va a haber una solución real para el problema. Sabemos cómo vienen los aviones trayendo los dólares a lavar aquí en este país, que tiene un sistema dolarizado, una moneda extranjera. Sabemos que esos aviones regresan con droga. Entonces, eso estuvo también claramente especificado. Y tercero, lo que fue muy importante, que en ese corto lapso salió el reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza para proteger a los policías y a los militares en el ejercicio de sus funciones de protección al pueblo ecuatoriano. Pero el problema es que cambiamos de presidentes y cada cual llega sin saber, creen ser expertos. Todo el mundo es experto en seguridad. Entonces, como usted verá, ¿en qué país del mundo llega el presidente Moreno, cierra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cierra el Ministerio del Interior, le entrega todo lo que era seguridad interna a la señora ministra de Gobierno de entonces, doña Paula Romo, le entrega todo lo que era seguridad al ministro de Defensa? Seguridad no es un tema de los militares, es un tema del Estado. Igual pasa ahora, pero ahora cierran. Lasso ya abre la secretaría para que el COSEPE tenga un órgano de trabajo. Llega este presidente y cierra. ¿Con qué argumentos? ¿Sobre qué base conceptual? ¿Sobre qué estudios? ¿Sobre qué equipos? Mire, en otros países, y en eso los Estados Unidos son ejemplares, para el Pentágono trabajan una decena de tanques de pensamiento, porque la seguridad no se improvisa, la seguridad es una función primaria del Estado. Entonces, aquí improvisamos. De repente nos salen bien las cosas. Ahora, otras veces nos salen mal. Ahora, general, en este contexto, usted fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas, esto va a pasar incluso a través de una consulta popular. Ahora, quizás esta tensa calma que existe en los centros de rehabilitación es precisamente a la presencia de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas no pueden estar eternamente cuidando de los centros de rehabilitación, sus funciones son otras. ¿Cuál es su lectura respecto de la participación y el apoyo y la intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto armado interno contra el narcoterrorismo? Bueno, mire, en primer lugar, no se requiere siquiera de la consulta, porque la Constitución establece con claridad que las Fuerzas Armadas son responsables de la defensa de la soberanía e integridad territorial. Y el crimen organizado no es delito común, es una amenaza transnacional. Solo el hecho de entenderla como transnacional nos lleva a ver que están violando nuestra soberanía. Y por supuesto, cuando vuelan aviones del narco, como decía, sacando droga y trayendo dólares, cuando nuestros puertos, radas, están siendo utilizados por los criminales internacionales para sacar la droga, cuando gente de las disidencias de las FARC están matando a militares, a gente en nuestro país, están violando nuestra soberanía, gente extranjera. O sea, para mí las Fuerzas Armadas pueden y deben ser empleadas
sin lugar a dudas. Pero como usted bien plantea, las Fuerzas Armadas no pueden entrar a reemplazar a la policía, al SNAI. Las Fuerzas Armadas tendrán que deberían, no sé si lo tengan ya ahora mismo, el plan para en un proceso ordenado devolver el control a una institución saneada como debe ser el SNAI. General Moncayo, sí, perdóneme la interrupción. Tenemos muy poco tiempo y quisiera plantearle otro tema también que se debate y sobre el cual se reflexiona en el país, que tiene que ver con, por una parte, la pertinencia de las decisiones que se toman, que se ejecutan, la mesura con la que debe actuar el Estado versus los excesos que pueden estar a la orden del día. La pertinencia también de las declaraciones, pertinencia de las acciones, el respeto a leyes o principios que a veces se los considera como un estorbo para cumplir con estas misiones de combatir el narcotráfico, a la delincuencia, al respeto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia. Hoy, cuando se informa sobre el tema, no se habla de sospechosos detenidos, sino de terroristas detenidos directamente, cuando sabemos que solamente una fracción mínima de los miles de detenidos se les ha iniciado un proceso judicial. Hay desviaciones también en el manejo económico, es el mejor pretexto utilizado por el gobierno, esto de la guerra interna, del conflicto armado interno. 4.000 millones de dólares se ponen en los bolsillos del pueblo ecuatoriano para contribuir con esto, que está muy bien, pues el país hay que arreglarlo, pero en el presupuesto se deduce que solamente 240 millones se invierten realmente para seguridad. O están también aberraciones, perdóneme que utilice y haga un juicio de valor sobre lo que dijo ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, cuando equiparó en una especie de proclama que hizo a los defensores del agua de Sicchos con terroristas. A ver, en primer lugar, hay que decir que cuando declaró el presidente la situación de conflicto armado interno, lo hizo sobre la base del derecho internacional que establece esta figura jurídica que es el derecho humanitario. Por otra parte, un principio en la conducción de los estados, aún en caso de conflicto armado, dice que los derechos humanos, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos, actúa conjuntamente con el derecho humanitario para proteger a las personas, a los grupos de cualquier tipo de abuso del Estado. Yo le voy a decir, en cambio, a usted el defender una causa noble no le da un derecho o atribución para defender la causa noble usando medios violentos. Entonces, la causa sería noble las 2 veces que hemos sido invadidos en Quito por la CONAI y los defensores del agua, los antimineros y los grupos GDRs del correísmo, porque las causas sean nobles. No sé si el jefe del Comando Conjunto se haya expresado con claridad, pero nadie tiene el derecho de ir a una población. Como soy de la CONAIE y estoy en la línea de pensamiento del mariateguismo y más cosas, actuar violentamente en contra, sea de personal de la minera o lo que sea. Ahora, por otro lado, el señor Issa, cuando habla, dice una cosa muy cierta. Tampoco el Estado tiene el derecho a no cumplir con las normas constitucionales y legales en el manejo de un tema tan delicado como es el de la minería. Por supuesto, el Estado tiene que dar ejemplo, pues, de cumplir religiosamente las normas constitucionales y legales, de que la consulta previa informada
sea realizada en términos de cómo la propia Corte Constitucional ya lo había definido. Aquí, con pretexto de que estamos en guerra interna, nadie puede violentar los principios fundamentales del Estado de Derecho. Esto es mucho más importante ahora que tenemos tantas denuncias de políticos que están controlados y complotados con los criminales internacionales, con el narcotráfico. Hoy más que nunca el derecho tiene que ser la bandera con la que el gobierno combata a todos estos sectores, incluidos políticos que están acusados de precisamente estar utilizando el poder que el pueblo les entrega en un proceso democrático para fines criminales, si es que eso se comprueba, por supuesto. Entonces, nadie tiene derecho, a cuenta de que estamos en guerra interna o en conflicto armado interno, a no respetar los derechos humanos, el derecho humanitario, pero de ninguno de los lados, por muy noble que sea la causa, se justifica la violencia, ir y destruir vehículos, destruir instalaciones porque soy antiminero. Tampoco es pues una forma civilizada. Por supuesto, general Moncayo, pero estos temas de la resistencia social contra proyectos extractivistas se da en prácticamente todos los países que tienen este tipo de actividades. Se da en Canadá, se da en México, se da en Chile, y no merecen el tratamiento allá de convertirlos combatirlos en el marco de un estado de excepción, de un conflicto armado interno o del terrorismo. Estos tres últimos términos y circunstancias son para Ecuador, son parte del conflicto interno armado interno en contra de la narcodelincuencia. Pero allí está lo delicado de haber mezclado las cosas el día de ayer, con todo el respeto nuevamente, por lo menos así hemos interpretado al almirante Jaime Vela. Y quizás yo quisiera añadir a lo que dice Gustavo, general Moncayo, es que la violencia no se da únicamente en estos enfrentamientos, hay incluso heridos de bala en Palo Quemado, sino que hay otras violencias. Una de ellas es la que usted mismo manifiesta, el irrespeto al Estado de Derecho, el irrespeto a la norma. Hay ya un dictamen judicial en Palo Quemado de que se suspende la consulta ambiental, lo que debería dar cuenta del retiro y el cese a la represión, en este caso de parte de las fuerzas del orden en este sector. El irrespetar la ley, el irrespetar las consultas populares, la voz del pueblo, también son violencias. Claro, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La violencia es mala del lado que salga. La violencia no se puede justificar por la noble causa de la antiminería, pero tampoco y mucho menos el Estado puede usar una violencia que está diseñada para combatir al crimen organizado cuando se está refiriendo a un conflicto de otra naturaleza. Pero la violencia no puede justificarse de ninguno de los dos lados. Lo que usted me dice de Chile, grupos que van a agredir a personas, son manifestaciones que se hacen cívicas. O sea, la ley tiene que ser para ambos lados. Usted no puede hacer una manifestación y venir y quemar Quito porque es justa la causa, ¿no es cierto? Entonces la violencia tiene que ser reprobada en el concepto de cualquiera de los sectores. Recordarles. No se puede decir de justicia, por ejemplo, indígena, y agarrar a gente y violar sus derechos más elementales porque es que es una justicia que están aplicando. Eso pueden aplicarla a las personas que están acogidas por este sistema de derecho particular. Yo odio la violencia, venga del lado que venga. Creo que además ningún conflicto jamás se ha solucionado por la vía de la violencia. Y cuando ha habido enfrentamientos violentos en temas de esta naturaleza, a la larga han tenido que perderse muchos años para llegar a los acuerdos que podían haberse tomado antes. General Moncayo, quisiera también una brevísima apreciación suya sobre qué tan seria es la intervención de este comando de las FARC, de disidentes de las FARC en la frontera. Bueno, mire,
Esto también está perfectamente establecido, existen todas las evidencias, está publicado en la prensa nacional e internacional, en los informes de inteligencia de varios países, lo que está sucediendo en Colombia, ¿no es cierto? Entonces sabemos que cuando se firmó la paz, no se acogieron las FARC en su totalidad a esta firma de la paz, y que lo que antes para el Ecuador era un problema, porque decíamos que el Ecuador por el norte limita con las FARC, llegamos a limitar con una decena de disidencias. Ahora sabemos, por ejemplo, que el Comando Central, que es uno de los grupos disidentes, está actuando en el sector de Putumayo. Sabemos que están además, junto con estos grupos violentos colombianos, como decíamos antes, personas de Europa, de México, que son los que están organizando realmente el negocio de la droga. Entonces, lo que vivimos nosotros es eso, es un problema colombiano desbordado hacia nuestro territorio. Si es que en Colombia no se controla el problema, nosotros vamos a seguir siendo víctimas, y es muy difícil en una frontera larga poner un muro a los estilos de los Trump o de los Netanyahu, pues no. Aquí no hay forma de solucionar el problema ecuatoriano si es que no hay un sistema de seguridad cooperativa, por lo menos del área andina. Bien. Le agradecemos muchísimo, general Moncayo. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Un gusto siempre. Declaraciones del general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex consejero presidencial en materia de seguridad de Guillermo Lasso.